Hola, ¿qué tal? Te invito a que te suscribas al canal y a que le des like a este video si te es de utilidad. De esta manera me ayudas a seguir creando mayor contenido que te pueda ayudar y apoyar en tus actividades. Muchas gracias de nuevo por tu suscripción y por tu like. ¡Hasta pronto! En 1895, Chejov volvió al teatro y escribió La Gaviota. No le habían preguntado, presionado un invitado, no necesitaba dinero desesperadamente. Escribió la obra porque quería. Sus cartas no dan ninguna indicación de lo que pasaba por su mente, pero uno tiene la sensación de que de pronto debió de haber visto el camino, cómo hacerlo. Porque La Gaviota es una obra maestra y creo que debió sentir que se había acercado a lo que pretendía, porque dio el paso inusual de leerlo en voz alta a un grupo de sus amigos. Su reacción debe de haber sido una gran decepción, no pudiendo encontrarle ni pies ni cabeza. Se lo envió a un joven amigo suyo, un dramaturgo llamado Vladimir Nemirovich Danchenko, e incluso lo invitó para escuchar su opinión. Danchenko dedicó a Chejov una larga, comprensiva y agradecida crítica y finalmente sugirió que, después de la revisión, la obra debería de enviársele al Teatro Mali. Chejov presentó una carta del actor principal que ya había leído la obra, aconsejándole que dejara de escribir para teatro ya que su talento claramente no estaba en esa dirección. Sin embargo, las críticas de Danchenko lo animaron y después de revisar la obra se la envió a su amigo y editor Suvorín, adjuntando una nota en la que expresaba su total falta de confianza como dramaturgo. Suvorín, que tenía un enorme respeto por el talento de Chejov, se llevó la obra a San Petersburgo y la ofreció al Teatro Imperial Alexandrinsky. La obra fue aceptada y en el otoño de 1896 se puso en escena. Todo el asunto fue desastroso. El Alejandrinsky era un teatro lujoso donde el público de clase media iba a disfrutar de farsas amplias y melodramas animados. La obra estaba irremediablemente e insuficientemente ensayada. La primera actuación comenzó con risitas y terminó con burlas. La humillación de Chejov se completó con los críticos dramáticos que dijeron que la obra no era simplemente mala, sino idiota. Juró que nunca volvería a escribir otra obra. Regresó a Melikovo y luego se fue de vacaciones a Francia. Escribió más historias. Pasaron 2 años. Luego recibió una carta de Nemirovich Danchenko anunciando que él y Konstantin Stanislavski habían fundado un teatro de arte popular y pidiendo permiso para incluir La Gaviota en el repertorio de su primera temporada. En vista del prodigioso fracaso de la obra en San Petersburgo, esta fue una decisión audaz por parte de Danchenko y Chejov. Necesitó mucha persuasión, de hecho nunca dio su aprobación incondicional. La primera temporada del Teatro de Arte de Moscú, como se llamó la empresa, se inauguró el 14 de octubre de 1898. Las obras de Tolstói, Shakespeare, Hoffman y Andriev no tuvieron el éxito necesario para mantener abierto el teatro. El futuro de la empresa dependía de La Gaviota, una obra que ya había fracasado. La empresa estaba nerviosa y Chejov era pesimista. Es bien sabido que la primera representación resultó ser uno de los grandes acontecimientos de la historia del teatro. Al final del primer acto, los aplausos estallaron con lo que Danchenko describió como un estrépito ensordecedor. Las 4 obras maestras de Chejov siempre han estado estrechamente identificadas con el Teatro de Arte de Moscú. Sin embargo, hay algunos que dudan que la compañía haya logrado hacer realidad el espíritu de estas maravillosas obras. El logro final de Stanislavski como productor lo ha colocado por encima de las críticas, pero el propio Chejov fue siempre muy enfático.
en que ni como productor ni como actor Stanislavski se daba cuenta de que se trataba de algo brevemente de las primeras producciones del Teatro de Arte de Moscú, que fueron demasiado sombrías, demasiado teatrales, demasiado preocupadas por una especie de naturalismo exigente. Las producciones de Stanislavski fueron extremadamente efectivas, pero de manera equivocada. Chekhov ha sido duramente criticado por enviar su siguiente obra al Mali, aunque sabía que Danchemsko estaba ansioso por tenerla. Pero cuando Mali le pidió modificaciones importantes, Chekhov se enfureció y envió la obra a Danchemsko. La nueva obra Tío Vania, una versión reescrita y muy mejorada del Demonio de Madera, tuvo solo un éxito moderado. La empresa estaba desesperada, solo Chekhov permaneció impasible. En ese momento ya no se hacía ilusiones sobre el teatro, pero su salud estaba empeorando. Se vio obligado a abandonar Melikovo y alquilar una casa cerca de Yalta, en la agradable atmósfera de Crimea. Estaba delicado de salud y de mal humor, pero una nueva obra estaba germinando en su mente. Danchemsko se dio cuenta de que solo podría estar seguro de conseguirla para el Teatro de las Artes de Moscú, si le daba a Chekhov la oportunidad de ver sus propias obras en representación. Por lo tanto, dispuso llevar la empresa a Crimea el verano siguiente. Abrieron en Sebastopol con el Tío Vania. Chekhov estaba entre el público. La segunda noche disfrutó de la representación de El Solitario del dramaturgo alemán Gerhard Hauptmann. Al tercero la empresa cedió a Hedda Gabler. Chekhov odiaba a Ibsen y pasó la actuación en los camerinos. No asistió a la representación de La Gaviota la cuarta noche. La mala interpretación que Stanislavski hizo de Trigorin fue muy profunda, pero quedó bastante impresionado con la producción de Tío Vania y, en particular, con el espíritu de la empresa. La Gaviota de Anton Chekhov. Personajes: Irina Nikolayevna Arkadina, viuda de Trepliev, actriz; Konstantin Gavrilovich Trepliev, su hijo joven; Piotr Nikolaevich Zorin, hermano de Irina; Nina Mikhailovna Sarichevna, joven hija de un rico terrateniente; Ilya Afanisievich Samrayev, teniente retirado administrador de Zorin; Polina Andrievna, su mujer; Masha, su hija; Boris Alexievich Trigorin, literato; Evgeny Sergelovich Dorn, médico; Semyon Semyonovich Mendenko, maestro de escuela; Yakov, mozo; un cocinero; una doncella. La acción se desarrolla en la finca de Zorin. Entre los actos tercero y cuarto transcurren 2 años. La Gaviota de Anton Chekhov. Anécdota. La acción inicia cuando Trepliev, hijo de la célebre actriz Arkadina, escribió una obra de teatro que será representada en el jardín de la finca de Zorin, su tío. La obra es protagonizada por Nina, una joven aspirante actriz de quien Trepliev está enamorado. Entre el público están Dorn, médico local; Medvedenko, pobre maestro de escuela enamorado de Masha, una muchacha que a su vez está enamorada de Trepliev; Zorin, Arkadina y su nueva pareja, el exitoso escritor Trigorin. Esta última presencia es la que más inquieta a Nina, quien le expresa a Trepliev sus nervios por la admiración que le producen las novelas del célebre autor, elogia a los personajes vívidos que éste construye y que se ausentan en la obra de Trepliev. A Trepliev no le parece que la literatura de Trigorin valga realmente la pena y además está inquieto por el mal humor de su madre. Arkadina. Tal como Trepliev manifiesta ante Zorin, siente envidia porque será Nina y no ella quien brille en escena. Además, está seguro de que ella lo odia porque él le recuerda que ya no es joven. Por otra parte, madre e hijo tienen nociones muy diferentes acerca del arte. Lejos de la técnica tradicional dentro de la cual Arkadina hizo carrera, Trepliev busca las nuevas formas.
Efectivamente, la representación comienza con un monólogo apocalíptico de Nina, pero concluye rápidamente. Después de algunos comentarios cínicos de Arkadina, Treplev decide suspender la función. La célebre actriz, lejos de disculparse, manifiesta su enfado porque la hayan obligado a ver algo tan decadente que además Treplev pretende una especie de lección sobre el arte. Nina aparece para saludar y todos la felicitan amablemente. Trigorin le dice que no entendió una sola palabra de la obra, pero que disfrutó su actuación. Dorn es el único que felicita a Treplev y, conmovido, dice haber disfrutado la función y lo incita a continuar escribiendo. Al día siguiente, los invitados siguen en la finca. Nina llega para quedarse varios días, puesto que su restrictivo padre se fue de viaje. Una discusión entre Sam Rayev, administrador de la finca y padre de Masha, y Arkadina acerca de la disponibilidad de caballos para pasear acaba enfadando a la actriz, que anuncia su pronta retirada. Nina observa a Trigorin con su placer por la pesca y Arkadina, que llora desconsolada dentro de la casa y reflexiona sorprendida por el hecho de que artistas célebres se comporten como seres comunes. Treplev pone a los pies de Nina una gaviota que mató de un disparo y anuncia que así se dará muerte. También a sí mismo. Nina se inquieta por su comportamiento y dice no entender los símbolos que él le sugiere. Treplev le responde que es ella la del comportamiento extraño. Desde que la obra de él fracasó y cuando aparece en Trigorin, Treplev decide dejarlos solos. Nina y Trigorin mantienen una conversación acerca de la creación artística en la que Trigorin acaba confesando que la vive más como una condena, un padecimiento o una obsesión que un verdadero placer. Luego, cuando ve la gaviota muerta, Trigorin dice tener un argumento para un cuento sobre una muchacha que es libre y feliz como una gaviota hasta que un hombre llega y la destruye. Arkadina aparece para decir que se quedarán. Días después, Masha decide que se casará con Medvedenko para ocuparse y desterrar así de su corazón el amor desesperado que siente por Treplev. Da a entender también que Treplev intentó suicidarse de un disparo unos días antes. Nina le regala a Trigorin, a modo de despedida, un medallón en el que grabó el título de una de sus novelas. Cuando queda solo, Trigorin descubre que debajo del título Nina inscribió también la referencia a una página y a una línea de su novela. Rápidamente busca una copia del libro mientras Arkadina cambia la venda en la cabeza de su hijo herido cuando intentó suicidarse y tiene una conversación que rápidamente deriva en una pelea que provoca el llanto de Treplev. Arkadina lo consuela y le promete que pronto se llevará a Trigorin. Nina volverá a quererlo y él será feliz como antes. Cuando Treplev se va, Trigorin entra a hablar con Arkadina. Descubrió que la frase a la que Nina citó en su regalo es «Si algún día mi vida te hiciera falta, ven y tómala». Trigorin le ruega a Arkadina que sea buena como una amiga y lo deje quedarse. Ella se pone nerviosa por el hecho de que su pareja manifiesta amor por otra mujer, y luego se arrodilla ante él y con elogios acaba convenciéndolo de que parta con ella. Cuando están por irse, Trigorin se cruza con Nina, quien anuncia que se mudará a Moscú, y él le da la dirección de un hotel en la ciudad donde podrán encontrarse. 2 años después, Treplev es un escritor conocido. Medvedenko y Masha, ahora casados y con un niño pequeño, buscan a Treplev. El matrimonio discute porque ella no quiere volver a la casa y Medvedenko insiste en que el pequeño niño necesita a su madre. Ella claramente mantiene su doloroso amor por Treplev, lo que compadece a Polina, su madre, que intenta que el joven escritor sea cariñoso con su hija. Mientras preparan la cama para Zorin, que está ya gravemente enfermo. En una conversación con Dorn, Treplev brinda información sobre Nina. Ella huyó de su casa para unirse a Trigorin, tuvieron un niño, este murió. Trigorin dejó de querer a Nina y volvió con Arkadina, a quien por otra parte nunca había abandonado. Llegan Arkadina y Trigorin, quien propone a Treplev dejar todo inconveniente en el pasado. Todos se sientan a jugar a la lotería y Treplev sale a caminar. Mientras él no está, los demás personajes opinan sobre su escritura. Shamrayev comenta que los diarios lo critican mucho. Trigorin dice que el muchacho no encontró su tono y que en sus relatos no hay personajes vivientes. Dorn afirma que para él Treplev tiene talento, pero que está desorientado, y Arkadina confiesa no haber leído nada escrito por su hijo. Treplev vuelve y queda solo mientras todos cenan. Reflexiona entonces sobre su escritura.
Dice que él, que hablaba de nuevas formas, ahora también cae en la rutina, y que la literatura debería tratarse de dejar fluir el alma. Nina toca la ventana y Treplep la hace pasar, entusiasmado. Ella está nerviosa, perturbada, reconoce las voces de Arkadin y Trigorin y le pide a Treplep que trabe la puerta. Entonces se lanza a un monólogo oscilante en que se llama a sí misma Gaviota. Dice haberse enfocado en su carrera como actriz y acaba confesando que sigue queriendo a Trigorin. Cuando se va, Treplep destruye todos sus manuscritos y sale de escena. En otra sala, Samrayev le entrega a Trigorin la gaviota que Treplep mató años atrás y que, según él, Trigorin le pidió embalsamar. El escritor no lo recuerda. Luego se oye un disparo y Dorn le dice a todo el mundo que debe haber estallado alguna botella de su botiquín. Entra al cuarto continuo y vuelve a salir, confirmando que el ruido se debió a una botellita de éter. Luego se lleva aparte a Trigorin y le dice que se lleve a Arkadina de la sala porque Treplep acaba de matarse de un disparo. Elementos de análisis del texto dramático. Tenemos género, tragedia, trayectoria del personaje, es una tragedia de carácter, hay un carácter, un personaje con una determinada forma de ser, las circunstancias que lo rodean y un error trágico que comete al final. El tono es serio, el efecto en el público es catártico, el material es probable y el tipo de obra es realista. El material es probable porque puede ocurrir varias veces que una persona con una determinada forma de ser no sea capaz de sobrellevar las circunstancias en las que se encuentra y llegue al suicidio. Es una obra realista porque es muy común que una determinada forma de ser de una persona la haga creer que no puede resolver alguna complicación o circunstancia de su vida y la lleve al suicidio. El modelo actancial es un método de análisis que nos ayuda a determinar cómo está compuesta la obra y consiste principalmente en el eje del saber, que tiene un objeto y un destinador que nos dice por qué y un destinatario que nos dice para qué. Después tenemos al héroe o personaje principal que desea el objeto y entonces tenemos en esta parte el eje del deseo. Después tenemos a un ayudante que auxilia al héroe para obtener su objeto y tenemos a un oponente que trata de interferir para que el héroe no obtenga su objeto deseado. A esto se le llama el eje del poder. Entonces lo podríamos leer de la siguiente manera. ¿Qué es lo que quiere el héroe, que sería el objeto? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Quién lo ayuda y quién se le opone? Y entonces de esa manera tenemos un análisis que nos clarifica cómo se va a desarrollar la acción dentro de la obra. El modelo actancial de la obra, tenemos al personaje principal, Treplep, que quiere el reconocimiento de su madre como escritor y el amor de Nina. ¿Por qué? Porque quiere la aceptación de su madre como artista y que Nina le corresponda amorosamente. ¿Para qué? Para encontrar la satisfacción de su vida. ¿Quién lo ayuda? Zorin, Masha y Dorn. ¿Y quién se lo opone? Arkadina, Trigorin, Nina y Medbenko. La trayectoria del personaje. Hay un personaje complejo con una determinada forma de ser, más las circunstancias, que es igual a un error trágico, igual a su destrucción. Treplep es un escritor talentoso y alternativo que está obsesionado con el reconocimiento de su talento por parte de su madre, Arkadina, y de su padrastro Trigorin, un exitoso escritor. También ama a Nina, que a su vez está enamorado de Trigorin, por lo que desde su primer intento de suicidio y después de 3 años, al ver cómo ha sido reconocido públicamente y cómo ha sido destruida Nina, que después de tener un hijo de Trigorin y perderlo aún sigue enamorada de él, decide quitarse la vida, por lo que llega a su destrucción. El tono de la obra es serio porque vemos cómo Treplep se siente incapaz de luchar en contra de la fama de Trigorin, de la indiferencia de su madre y del rechazo de Nina porque ella está enamorada de Trigorin.
El efecto es catártico porque hace que el público se dé cuenta de que una determinada manera de ser puede hacer que las circunstancias parezcan sin solución y la única manera de resolver las problemáticas que se presentan al protagonista es con su muerte. Es una tragedia de carácter porque Trelew es un personaje que necesita el reconocimiento de su talento y como escritor por parte de su madre y de su padrastro Trigorin. Por otro lado, también requiere del amor de Nina para seguir adelante. Aunque el reconocimiento público de su talento lo obtiene, después de unos años aún no lo tiene de su madre y Nina se enamora de Trigorin. Características realistas de la obra. Rasgos esenciales del realismo. Se intenta reflejar la realidad con exactitud y objetividad imitando el método científico. Para ello se fundamenta en la observación de la realidad. La obra debe ser verosímil, debe tener apariencia de verdadera para el lector por medio de la psicología de los caracteres. Se descubren lacras de la sociedad con una actitud crítica que responderá en cada caso a la orientación ideológica del autor. Renace la idea de un arte útil, predominan los personajes que pertenecen a la burguesía, se emplea un estilo natural, fruto de una técnica muy depurada y se incorpora el lenguaje coloquial. Se pone empeño en adaptar el lenguaje a la índole de los personajes. Nacen nuevos géneros como la pieza que pone al personaje en una situación cotidiana de frustración. El teatro se divide en actos y escenas. Los actos son las unidades de tiempo y de lugar, es decir, cada que comienza un acto estamos en cierto lugar o en cierto tiempo o ambos, y cuando pasamos al siguiente acto ya cambió o ya sea el lugar o ya sea el tiempo o ya sea ambos. En algunas obras de teatro viene indicado que está dividido en cierto número de actos. Los actos se dividen a su vez en escenas. Las escenas son las entradas y salidas de los personajes. En algunas ocasiones están indicadas y en otras no lo están. En otras nada más podemos nosotros notar cuántas escenas están conformadas dentro de un acto porque vemos la entrada y la salida de los personajes, que es la única manera que nosotros podemos contar el número de escenas. Por ejemplo, si están hablando dos personajes y de repente podemos notar que esos dos personajes están conversando y de repente entra un tercer personaje, entonces ahí sería la segunda escena. Cuando están platicando los dos personajes sería la primera escena, cuando entra el tercer personaje sería la segunda escena y cuando uno de los tres sale de la escena sería la tercera escena. Es decir, entradas y salidas indican cuando un personaje entra y sale y también cuando termina e inicia una nueva escena. Entonces espero que quede claro que un acto es una unidad ya sea de tiempo o de lugar que nos indica cuándo va a haber ese cambio. Entonces a partir de que termina un acto siempre hay un oscuro para que pueda cambiarse la escenografía o también puede haber un telón que nos indicaría que pues hay un pequeño descanso en lo que se están cambiando los elementos escenográficos que aparecen en la obra. Hola, ¿qué tal? Te invito a que te suscribas al canal y a que le des like a este video si te es de utilidad. De esta manera me ayudas a seguir creando mayor contenido que te pueda ayudar y apoyar en tus actividades. Muchas gracias de nuevo por tu suscripción y por tu like. ¡Hasta pronto!